Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Son momentos de mucho debate en el país con motivo de este proyecto de ley de justicia tributaria que se encuentra ya en el Congreso y que es motivo de una socialización por parte de la comisión que lo dictaminará y que preside el diputado vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino. Como ya ustedes saben, buena parte de los hondureños se mantiene pendiente de lo que ocurre en el país, pero sí es que siempre hay algunos que pasan ahí como distantes de los acontecimientos. Se produjo una marcha hace algunos días en la ciudad de Choluteca de miles de trabajadores. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Choluteca cuantifica en unos 15,000 los trabajadores que se hicieron presentes en la misma para sugerirle al Congreso estudiar mejor ese proyecto de ley de justicia tributaria, porque existe el riesgo de que se pierdan muchos empleos en la zona sur. Eso motivó a la presidenta Castro a convocar a su Consejo de Defensa y Seguridad, que justamente se reunió ayer. Posiblemente miremos resumido en un tuit de la presidenta lo que dispuso ayer el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y que fue respaldado por el Consejo de Ministros. Mientras lo colocan en pantalla, la Secretaría de Prensa informó que se investigará si algunas empresas y organizaciones políticas en el sector sur están detrás de esa marcha de trabajadores que, según la óptica del gobierno, tiene el objetivo de impedir el debate y aprobación de la ley de justicia tributaria. En resumen, eso es lo que ayer se decidió en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y que fue respaldado por el Consejo de Ministros. Investigar quiénes están detrás de la marcha de trabajadores. Obviamente, la decisión ha generado mucho debate y mucha controversia en el país, y es a raíz de esto que Luz Madrid plantea el título del programa de hoy jueves para luego presentarles a mis invitados esta mañana. Lucecita, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros televidentes. El tema del día en pantalla, recuerde que puede enviar a través de @FrenteAFrenteHN en nuestro Twitter y por supuesto a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. El tema del día: ¿justifica usted la decisión del gobierno de investigar empresarios y políticos por una marcha de trabajadores en Choluteca? Recuerde compartir su opinión. Bueno, ese es el tema. Vamos con la cortina del tema y luego nosotros aquí nos encargamos de presentar a nuestros invitados esta mañana. Frente a Frente presentó el tema del día. Con nosotros el secretario director del Servicio de Administración de Rentas, el ministro director del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa. ¿Qué tal, Marlon? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación, Renato, para poder explicar esta decisión que ha tomado el Consejo de Defensa y Seguridad frente a un contexto de enorme manipulación y desinformación e incluso denuncias de coacción que han recibido los empleados de estas empresas para salir a marchar. Nexer Mejía es diputado de Libre del Congreso. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido, buenos días. Gracias, Renato, por la invitación. En efecto, estamos aquí para aclarar al pueblo hondureño, tener un debate de altura y poder exponer cuáles fueron los motivos que llevaron a la presidenta a tomar con el Consejo de Seguridad Nacional la decisión de investigar una marcha donde los que fueron víctimas fueron los trabajadores, porque hay información que ellos no sabían a lo que iban, desconocían el motivo por el cual estaban en la calle. Por lo tanto, la decisión va en investigar cuáles son los hechos que motivaron y si realmente hubo financiamiento o hubo coacción por parte de algunos empresarios para que
estos trabajadores fueran a esta marcha. Eso es más que todo una investigación. Bien, gracias, diputado. Netzer, me suena, Netzer. Usted es nacido en la década del 90, me imagino, ¿verdad? Estamos en los 80. Ah, en los 80. 87 para ser exacto. 87. ¿No se recuerda usted del Mundial de 1974 en Alemania? Con Günter Netzer. Hoy sí, ya dio. Ya sabe por qué le estoy recordando esa fecha, ¿verdad? Günter Netzer. No me diga que algún familiar en función de ese nombre, porque eso ocurre, ¿verdad? Eso ocurre. Mi papá por alguna razón me quiso poner Sol. Y mi abuela le dice, ¿cómo le vas a poner a tu hijo Sol? Le dice, no conozco a nadie que se llame Sol. Y así quiso ponerle nombres raros para un ser humano a mí, pero bueno, no se dio por la intervención de mi abuela. ¿Alguien en la familia era admirador de Günter Netzer? En efecto, mi padre. Ah, su padre. Él quería ponerme Günter Netzer, en efecto. Y mi madre se opuso y ella interpuso el segundo nombre que es Edu, me llamo Netzer Edu. Negociamos, le dije, te tolero que le pongas Netzer, pero por favor, no el nombre completo de ese futbolista alemán, Günter Netzer. Pero dio exactamente en el dato histórico de mi nombre. Ah, bueno, como nombre, sí. Yo soy un amante del fútbol y de la historia de los mundiales. También se encuentra con nosotros don Víctor Wilson, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Choluteca. ¿Qué tal, don Víctor Wilson? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación hoy día y viendo que los señores participando ya abrieron el tema, voy a... No esperó mucho, Marlon. No, para nada. Voy a aprovechar y me gustaría... Ya como va a aprovechar, déjeme presentar a Oliver Erazo, que es un abogado constitucionalista, también invitado por Frente a Frente. Buenos días a todos los panelistas. Gracias, licenciado Renato, por la invitación. Buenos días a todo Honduras. Sí, indiscutiblemente son momentos interesantes en la vida de la República de Honduras que requieren mucha discusión, mucho diálogo, mucho cerebro, mucho pragmatismo y dejar al lado, lógicamente, los altos contenidos ideológicos que lejos de generar riqueza, de generar progreso, podrían generar o desencadenar en demandas sociales que a la postre serían insostenibles. Bueno, vamos a resumir aquí, no a resumir, sino a presentarles la lectura del comunicado que hizo en Consejo de Ministros ayer la presidenta y luego interviene el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Choluteca, del sur, ¿verdad? Es del sur, ¿no? Es correcto. Es del sur. Es de Choluteca, en realidad hay una cámara pequeña en Valle también. Entonces es de Choluteca. Principalmente Choluteca. Muy bien. Escuchemos entonces el comunicado que leyó la presidenta Castro. Primero, condenar los actos de violencia en el marco de la discusión y socialización de la Ley de Justicia Tributaria que han puesto en peligro el orden, la paz y la seguridad interior del Estado, con las provocaciones ocurridas en las calles de la ciudad de Choluteca el día martes 9 de mayo del 2023, que buscan impedir la función procesal legislativa del Congreso Nacional de la República, por lo que se procede a diseñar la estrategia de prevención, combate, investigación y sanción de estas conductas de la siguiente manera. Este Consejo ordena la investigación exhaustiva de los hechos acaecidos en la ciudad de Choluteca el 9 de mayo del 2023, cuando empresas privadas y organizaciones políticas dieron instrucciones y financiaron a sus empleados y seguidores para movilizarse en las calles en contra del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria para impedir que esta ley sea discutida y aprobada. Que identificados los responsables de instigar, manipular y financiar estas conductas que afectan los derechos de la ciudadanía, que son contrarias a la ley y forman parte de una campaña para manipular información y desprestigiar las acciones del gobierno de la República y con los elementos probatorios
deben deducirse las responsabilidades y ejecutar las acciones de ley. Ese era el comunicado del gobierno leído por la propia presidenta y estas las imágenes de esa marcha que se produjo en la ciudad de Choluteca. Don Víctor Wilson quiere referirse a lo que decía en la presentación el señor ministro director del Servicio de Administración de Rentas SAR. Bueno, lo primero que quiero dejar bien claro a todo el mundo es que no hubo ninguna acción coercitiva para los empleados que participaran. Y mucho menos yo, que tengo una cierta posición de liderazgo ahí, he cometido cualquier tipo de acto coercitivo. Eso es completamente falso. La segunda cosa que quiero dejar claro es que los empleados marcharon porque hay un ambiente de zozobra muy fuerte y muy justificado. La probabilidad de que este proyecto de ley, como ha sido presentado al Congreso, elimine los sectores camaroneros, meloneros y ocra de la economía del sur son válidas. En este momento, en mi opinión, y creo que tengo las bases para tener una opinión profesional y criterio profesional sobre el tema, yo no tengo duda de que se perderán 100 a 200 mil fuentes de ingreso en el sur si esta ley fuera promulgada tal como ha sido presentada. Y creo que sí tengo el currículum y la experiencia y la credibilidad para tener una opinión con el fundamento necesario para decir eso. La otra cosa, y me quiero referir a las palabras de la señora presidenta, por supuesto, cualquier investigación para aclarar dudas es bienvenida. Es no solamente parte de una sociedad civil tener la capacidad de investigar cuando hay dudas o mejor dicho, sospechas de actos ilegales, por supuesto, hay que investigarse. Esa es la seña de una sociedad civilizada. Muchas gracias, Renato. A usted, don Víctor, le consulto al ministro director del Servicio de Administración de Rentas. ¿Hay indicios de que empresarios y organizaciones políticas están detrás de esta marcha con el objetivo de impedir la discusión y aprobación de esta herramienta? Se han recibido denuncias, Renato, de que efectivamente las empresas en los sectores de ocra, melón y camarón coaccionaron a sus empleados, los intimidaron para que estos participaran de las movilizaciones e incluso condicionaron su participación con el pago. Se han recibido denuncias en ese sentido. También, digamos, aunado a la coacción, digamos, que es lo que se está denunciando, lo estamos viendo de forma patente, ¿no? Que hay una franca manipulación de la información. Don Víctor Wilson acaba de decir que se perderán 100 a 200 mil fuentes de empleo. Además dice que se justifica el ambiente de zozobra que se está viviendo. Bueno, le pregunto aquí a don Víctor Wilson, ¿cuándo van a dejar de percibir beneficios las camaroneras a las que usted representa? Y aquí se lo aclaro. Mire, todas estas empresas que gozan de beneficios fiscales actualmente van a seguir gozando de los privilegios que gozan actualmente. En zona libre, que bueno, se hicieron modificaciones a la ley de zonas libres para que las fincas camaroneras pudieran ingresar, de forma particular se hicieron estas reformas, para que pudieran ingresar a el régimen de zona libre. En zona libre, una empresa no paga impuesto sobre renta, no paga aportación solidaria, no paga ganancias de capital, no paga activo neto, no paga impuestos sobre ventas cuando importa, no paga impuestos sobre ventas cuando compra en el mercado local, no paga impuestos a los combustibles y no paga impuestos municipales. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en 2017? Algunas empresas pretendieron migrar del régimen de importación temporal
en donde sí se paga impuestos sobre renta, sí se paga ganancias de capital, sí se paga impuestos a los combustibles, a este régimen en donde no se paga absolutamente ningún impuesto. La migración de estas fincas camaroneras al régimen de Soli desnaturalizaba por completo el régimen, por una sencilla razón, y es que el régimen está diseñado no para fincas camaroneras que tienen la finca en un espejo acuático, sino que el régimen estaba diseñado para la producción textil, maquilera y de confección. Entonces, yo le pregunto aquí a don Víctor, primero, la primera pregunta, no veo que ya noto, pero la primera pregunta es, ¿hasta cuándo le llegan los beneficios? Y yo sí se la puedo responder, pero voy a dejar que la responda. ¿Hasta cuándo le llega el beneficio, don Víctor, de no pagar impuestos sobre renta, de no pagar impuestos sobre ventas, de no pagar activo neto, de no pagar aportación solidaria, de no pagar ganancias de capital, de no pagar impuestos a los combustibles y de no pagar impuestos municipales? Va a seguir gozando durante todo el tiempo que le resta del contrato, reconocido en el decreto 8/2020, que se prorroga por 15 años más, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen que va a perder empleo? Yo creo, Renato, que aquí es muy importante que don Víctor nos aclare. ¿Quién gestionó el decreto 8/2020 en el Congreso que permitió que precisamente fincas camaroneras ingresaran a la ley Soli? ¿Quién gestionó, don Víctor, el decreto 75/2021 que inconstitucionalmente obliga a la Secretaría de Desarrollo Económico a resolver algo afectando o violando el principio de irretroactividad de la ley? ¿Quién gestionó, don Víctor, el decreto 126/2021, a través del cual, insólito, Renato, en un hecho insólito y de violación del principio de separación de poderes, el Congreso Nacional le está ordenando al Poder Ejecutivo que resuelva expedientes de manera favorable? Un decreto, además, aprobado en un tiempo récord de 8 minutos desde que se leyó el decreto, incluyendo también la solicitud de dispensa de debate, la votación para que se dispense el debate y la votación por el decreto. 8 minutos. Un decreto que le ordena al Poder Ejecutivo resolver favorablemente unos expedientes, violando, nunca se había dado un decreto de esta naturaleza. ¿Quién tiene la capacidad, don Víctor, explíquenos, de gestionar un decreto particular para una empresa? Entonces, entendiendo ese contexto, lo que nosotros creemos es que ellos saben claramente que no se perderá ni una sola fuente de ingresos, no se perderá ni una sola fuente de empleos, que las empresas van a seguir gozando de todos los privilegios que gozan actualmente, pero por lo que están molestos es porque hemos denunciado que el Congreso fue ventanilla de trámites de algunas empresas particulares y que se violó la Constitución, se aprobaron decretos que son a todas luces ilegales, a pesar de que se pretendió legalizar un comportamiento evasivo, y retrata absolutamente el comportamiento abusivo que han tenido algunas empresas que han estado acostumbradas a que los funcionarios públicos sean tramitadores de ellas, ¿no? El Estado, y sobre todo se refuerza a través de esta decisión del Consejo de Defensa y Seguridad. El Estado tiene el deber de velar por los derechos de todos, de velar también por los derechos, porque los trabajadores no sean coaccionados para participar en movilizaciones, de velar porque cuando aplica regímenes de privilegios sean de aplicación general y no particularizados para una empresa en particular que tiene capacidad de gestionar increíble. Imagínense, de convocar a un poder del Estado para que apruebe decretos a su favor, particularizado. Nosotros como Estado tenemos el deber, de velar por los derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas, no de una empresa en particular.
Solo dejo esta pregunta Ok, que y la responda- reitero. que responda- ¿Hasta cuándo van a llegar sus beneficios? Que responda el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Choluteca. La verdad, las cosas es que esa no fue una pregunta, ese fue un discurso. Exactamente, está diciendo que yo conseguí un decreto en particular y por favor no me dé el número. ¿A cuál decreto se está refiriendo? El decreto 8-2020 adiciona el artículo 9A que elimina el requisito de establecer muros perimetrales para una sola. Pero le digo otro. No, ahora... El decreto ahora ya- 75-2021 obliga a que se resuelvan los expedientes de forma retroactiva, es decir, ¿Cuál aplicando expedientes? los expedientes en la Secretaría de Desarrollo Económico. Lo obliga a la Secretaría de Desarrollo Económico que aplique el decreto 8-2020 a los expedientes que fueron ingresados antes del 14 de febrero de 2020 y luego el 126-2021 en su artículo 3, y se lo voy a mandar al productor para que lo pongamos. No, perfecto. Dice que debe resolverse los expedientes de forma favorable. Yo lo que le pregunto es quién gestionó estos decretos, don Víctor. Honestamente, no creo que fui yo, porque ni sé a los que se está refiriendo, excepto ahora que aclaró y el último, no. Pero creo que se está refiriendo a cuando Granjas Marinas, por el cual yo soy responsable, hicimos una fusión por absorción y solicitamos una extensión de la SOLI existente desde el año 2003, si no me equivoco. 2002. Y 2002-2003. Y la verdad de las cosas, creo que se está refiriendo también al tema del cerco perimetral. El caso ese tenía muchísimo más complicación de lo que usted se refiere, y lo que me dijo, me preguntó una vez sobre ese expediente el anterior secretario de Desarrollo Económico, si no había alguien tratando de joder la empresa, y efectivamente había alguien no solamente tratando de joder la empresa, sino, si me acuerdo bien, había alguien rumorizado buscando el 70% de las acciones de la empresa. Y es un caso muy complicado ese. Con gusto, este no es el mejor foro. Donde sí voy a ir es directamente al punto si coaccionamos los empleados. Yo invito a que visiten, que entrevisten, que investiguen, y van a descubrir muy claramente que nuestros empleados no son fácilmente coaccionables, son gente de campo. Y cualquier hondureño que ha tenido exposición a trabajar en el campo sabe que trabajadores de campo uno los coacciona francamente en riesgo de su vida personal, si fuera a intentarlo. El trabajador de campo hondureño no se coacciona. Refiriéndose específicamente ahora a si vamos a perder beneficios. La ley tiene múltiples capas y es bien compleja. Habla en un párrafo, en un articulado, de derechos adquiridos. Después, inmediatamente, o en otro artículo, quita el derecho adquirido o el mecanismo de orden de compra exonerada. Eso significa que una empresa como la nuestra tendría que pagar impuesto de venta en ese momento y después recuperarlo del gobierno. La realidad es que el gobierno no ha devuelto tan siquiera un centavo de créditos fiscales, como se mal nombran. En realidad son impuestos indebidamente pagados en los últimos 6 años. En el caso de la empresa nuestra, esa deuda que el Estado tiene con nosotros, que no han pagado en más de 6 años, ya está arriba de 200 millones de lempiras. Entonces, básicamente lo que está diciendo el señor director, hay derecho adquirido, pero tiene que pagar el impuesto que históricamente jamás te lo hemos devuelto. Esa es la trampa que se está tendiendo. Y después, la segunda trampa es, y hay que investigar, definitivamente, vamos a investigar, y si encontramos algo que no está definido en la ley, que no está claro, te vamos a quitar los derechos. Y más interesantemente, el ente gubernamental que va a estar a cargo de esa decisión hoy día se llama CEFIN.
Y CEFIN tiene un conflicto de interés intrínseco que se llama segregación de funciones, porque por un lado tiene necesidad de cobrar dinero, pero por el otro lado tiene el poder y la potestad de declararte inelegible para el beneficio yendo para adelante, permitiéndole cobrar dinero. Entonces, básicamente es juez y parte de una situación. Eso en el mundo financiero se llama falta de segregación de funciones. Definitivamente eso es muy riesgoso, demasiado riesgoso para aguantar muchas decisiones de inversión pesada para crecer en el futuro. Entonces, efectivamente, no es totalmente verdad. Es engañoso decir, no van a perder ningún beneficio. La verdad de las cosas, van a pagar impuestos, sufrir un efecto negativo en el flujo de caja, después venite a cobrarlo y como los últimos 5 años, no te preocupes, no te pagaremos. ¿Hasta cuándo les llega el privilegio? El privilegio, no, lo voy a poner de otra manera. Si todo va como debería de estar, y no me equivoco, creo que el régimen nos dura hasta el 2035, si no me equivoco. Siempre y cuando, ahora ¿de qué sirve un régimen donde ustedes no honran sus obligaciones? Solo se lo digo. No, usted está interrumpiendo. Y luego tú Yo entiendo que le gusta interrumpir y es parte de su... En otro foro que van a perder los beneficios en 2 años. ¿Perdón? Que van a perder los beneficios en 2 años. No, lo que va a suceder con ese flujo de negativo, y ahí es donde va la cosa. No, es que es distinto. Vamos a quebrar las ha dicho industrias. Que se van a perder 100 a 200,000 empleos en 2 años. Sí, claro. Claro, porque básicamente en este momento tenemos 50 fincas que ya han cerrado. Disculpe, yo no lo interrumpo a usted. Usted tenga la amabilidad y la cortesía. Marlon, pero por favor, quiero que respeten mi posición de moderador. Es decir, mire, yo entiendo, vamos a entender, permítame usted también, todos vamos a entender, la población que esté escuchando, el moderador que los esté escuchando, si los panelistas se dejan hablar. De eso se trata el programa. Yo lo que quiero construir es una opinión pública bien informada. Claro. Y para eso los panelistas deben respetarse. Ok. Lo que estoy diciendo y lo que estoy proyectando, el efecto negativo en el flujo de caja en industrias que están operando al margen en este momento, porque los costos están muy altos y los precios están muy bajos. Básicamente, cualquier presión negativa pone en precaria la existencia de la actividad económica sobre la cual estamos hablando. Y en el caso sobre el cual yo sé más que nadie, más que todo, que es la de Camarón, yo puedo decir fácilmente esta presión negativa sobre el flujo de caja que crea una cuenta por cobrar con el gobierno que nunca paga, no lo devuelve. Jamás. En 6 años el gobierno no ha devuelto un 5. Nosotros tenemos más de 200 millones de lempiras de expedientes pendiente cobro. Entonces sí, efectivamente, la ley dice de derecho adquirido, la gran pena es que no te voy a devolver tu dinero. Y esa es la actuación del gobierno en este momento. Esa es una manipulación, Renato, y si me permite contestar usted está interrumpiendo ahora. A lo que se refiere. Ahora, déjeme terminar. Las órdenes de compra por eso es una falsedad y el riesgo de perder las industrias del sur está. A esa es la manipulación a la que nos referimos y al intento de generar zozobra y anarquizar la sociedad hondureña. Es falso que van a perder privilegios. Las órdenes de compra exenta, primero hay que decirlo, son un mecanismo insólito en todo el contexto latinoamericano. El Fondo Monetario Internacional, en un informe que nosotros hemos hecho público de 2017, explica que evaluaron 56 países de todo el mundo sobre cómo operaba el mecanismo de exoneración. Y todos los mecanismos de exoneración operan ex post, es decir, vía devolución o vía nota de crédito. Absolutamente todos. El único caso en donde encontraron que este mecanismo operaba ex ante es Honduras. Y con razón además, porque efectivamente el gobierno ha sido profundamente ineficiente con las devoluciones y con las notas de crédito. Y por eso precisamente es que en la ley no se establece que las OCE se van a eliminar de manera inmediata,
sino que en un plazo prudencial. ¿Y cuál es el cronograma para definir ese plazo prudencial? Hasta que nosotros logremos bajar el tiempo de devolución o el tiempo de aplicación de las notas de crédito a 30 días, ¿no? A la mitad de lo que establece la ley. Entonces, es absolutamente falso. En primer lugar, que sea un derecho adquirido la OCE. En segundo lugar, que sea un mecanismo regular en todo el mundo. Solo en Honduras existe. En tercer lugar, que va a generar problemas de flujo de caja porque se va a eliminar hasta que nosotros logremos bajar los tiempos de devolución a 30 días. Y en cuarto lugar, como bien ha expresado don Víctor acá, ellos tienen privilegios que llegan hasta el 2035 y la ley se los está reconociendo. ¿Qué significa esto? Que hay fincas camaroneras que gozan de privilegios desde 1987, hace exactamente 35 años, y que van a gozar de estos privilegios durante 12 años más. Y eso lo está respetando la ley. Entonces, a esto nos referimos con que se está manipulando la información y están manipulando los trabajadores para coaccionarlos a participar en las movilizaciones. Esta discusión, y nosotros hemos insistido en todos los foros, no puede basarse en falacias y en mentiras como estas. Las empresas seguirán gozando de los beneficios. Entonces, ¿cuál es el problema? Si durante 12 años que restan del goce de los beneficios, Granjas Marinas, como bien acaba de decir don Víctor, va a gozar de exoneración en impuestos sobre renta, de exoneración en activo neto, de exoneración en ganancias de capital, de exoneración en aportación solidaria, de exoneración en impuestos sobre ventas cuando importe. No va a pagar ni un solo centavo de impuestos cuando compra en el mercado local. Puede hasta solicitar exoneración para el combustible, y de hecho las camaroneras que utilizan diésel lo piden. Va a gozar de exoneración en impuestos municipales durante 12 años todavía. Si en total, durante 48 años de exoneración, una empresa no puede ser rentable, es que el Estado la está subsidiando. Esperamos nosotros que esta empresa pueda tener utilidades de aquí al 2035, o no las tiene, don Víctor. Claro que tiene, óigame, una empresa, si aquí la gran mayoría de empresas pagan, 30,000 empresas formales pagan impuestos. ¿Cómo subsisten? ¿Cómo sobreviven estas 30,000 empresas formales? Y 270,000 empresas del sector informal también pagan impuestos de manera indirecta. Ok, les está diciendo Marlon Ochoa que no van a perder privilegios, que los van a mantener dentro del régimen SOLI hasta el 2035. ¿De qué sirve tener un privilegio donde no puedes cobrar? Eso no es un privilegio, no existe. Él acaba de prometer que va a reembolsar en 30 días. Cuando la verdad de las cosas, el gobierno no ha devuelto un centavo en más de 6 años. Y esa es la realidad. Y en cuanto a empresas que pagan impuestos, mira, la verdad de las cosas es, al final del cabo, ninguna empresa paga impuesto. Quien paga impuesto es el cliente. Y cuando el cliente no puede pasar el costo del impuesto, cuando la empresa no puede pagar el costo del impuesto al cliente, entonces lo que pasa es que sufre el margen. Y efectivamente el precio del camarón ha bajado bastante, casi más de $1 la libra en los últimos 12 meses. Hay una producción muy grande de Ecuador y ellos producen a aproximadamente $1 la libra menos que el productor hondureño. Ese diferencial el hondureño no lo va a recibir. Entonces, esa rentabilidad se esfumó. Gran parte de la ventaja que tiene, por ejemplo, Ecuador en este momento en el caso del camarón, tiene que ver esencialmente con el costo de la energía eléctrica, que cuando uno está conectado con la red en este país a la compañía estatal, es aproximadamente 24 centavos el kilowatt versus 10 centavos en Ecuador. O sea, en cierta manera, esos 14 centavos es un impuesto escondido porque se paga al Estado, a la ENE. Cuando uno no está conectado a la red eléctrica, entonces el costo es aproximadamente 34 centavos el kilowatt,
convirtiendo el costo del diésel para bombear agua a un costo equivalente a energía eléctrica. Entonces, efectivamente, los exportadores hondureños están en desventaja competitiva contra el resto del mundo y enfrentamos clientes que no tienen ningún interés en pagar impuestos hondureños. Entonces, para mantener la actividad económica, efectivamente es una industria bajo presión. Presiones que semejantemente van al melón y van también al ocra. En el caso del melón, hemos visto que el crecimiento de la producción se ha ido a Guatemala y a Brasil, y de las 20 o 30 meloneras que existían hace 30 años, solo quedan 2 hoy en día. En el caso, y una cosa más interesante todavía, cuando estuve tomando café con Arnón recientemente, hace 2 años, el margen por caja en el melón hondureño, en una época, en ese entonces, andaba por los 50 centavos la caja. Pero interesantemente, ese era el margen antes de llegar al puerto y salir del país. Lo que pasaba una vez llegando al puerto, Puerto Barrios en Guatemala es 25 centavos la caja, más barato que salir por Puerto Cortés. Entonces, efectivamente, esa es otra industria que está bajo presiones de margen. Ocra, semejantemente, ya ha perdido su mercado en Inglaterra contra la producción de Senegal, y la producción hondureña, por ejemplo, en el caso de Wickles Pickles, está siendo trasladada a la República Dominicana, y los productores mexicanos son extraordinariamente eficientes. Ahora voy a volver al tema de impuestos. Mire, la realidad... Yo quiero que me ayuden en esto, y también Marlon y todos los panelistas, porque quiero que hoy, sin importar el nivel académico, todos entiendan qué se está discutiendo. La respuesta del presidente de la Cámara de Comercio a Marlon Ochoa, el ministro director de la SAR, es: ¿de qué beneficios me está hablando, señor ministro? Le dice. Si no nos devuelven, si no nos lo devuelven, nos deben 200 millones de lempiras. ¿En el caso de qué empresas? No, esa es una empresa, es la que yo represento, Grupo Granja Marinas. Entonces, ¿a dónde quiero que me ayuden? Que le expliquen a la gente, en este momento es clave para que entiendan dónde está la discrepancia. ¿Qué es lo que le tiene que devolver a su empresa el gobierno? Impuestos que hemos pagado indebidamente porque no nos aprobaron las resoluciones de exoneración a tiempo. Y esa fue una política de Miriam Guzmán. Ella implementó esa política que esencialmente promovió un atraso en el procesamiento. Yo he visto en nuestra empresa solicitudes de exoneraciones demorar más de 9 meses. Entonces, cuando se vence una exoneración anterior y no se aprueba la nueva y no se empiezan a emitir las órdenes de compra, la empresa no le queda otra sino pagar impuesto para seguir operando. Entonces, ese impuesto bajo la ley está pagado indebidamente porque nosotros no estamos obligados a pagar ese impuesto. Solicitamos el reembolso, han perdido los expedientes, han encontrado razones incongruentes e inconsistentes. El neto resultado es que no han devuelto la vasta mayoría del dinero, no solamente a Granja Marina, sino a todas las empresas del país. Y entonces yo le digo a Marlon que aquí es donde algunos expertos consultados del ICEFI, a donde pertenece el diputado vicepresidente del Congreso, Hugo Pino, encuentran la debilidad de este régimen en la tardanza de las devoluciones. Tú le estás diciendo al presidente de la Cámara de Comercio: en 30 días, según el proyecto, le vamos a estar devolviendo. Y él alega: si tenemos 5 años que nos deben 200 millones y no nos han regresado, no nos han devuelto nada. Este es el puntito débil de este mecanismo que cuestionó recientemente aquí un experto del ICEFI. Bueno, primero, es falso que las OCE se eliminan de inmediato. Es absolutamente falso. ¿Falso es decir, qué? Falso porque le voy a leer el artículo ya, es que no le escuché la es palabra. falso que las órdenes de compra exenta se eliminan de inmediato. Vamos a explicar qué son las OCE. Las órdenes de compra exenta son un mecanismo mediante el cual
una empresa se mete a un sistema y dice voy a comprar 10 pipas, por ejemplo, y en función de esto, o 10 motores, y llenan los 10 motores e imprimen un papel y ese papel lo llevan al comercio y presentando este papel tienen la opción de no pagar el impuesto, es decir, nunca se paga, ¿verdad? No hay necesidad de generar un mecanismo de devolución porque nunca se paga. Eso va a seguir existiendo mientras los tiempos que se tarda la administración tributaria en devolver el impuesto pagado bajen a 30 días. Nosotros estimamos que posiblemente eso nos pueda demorar 3, 4 años en lograr esos tiempos de bajarlos a 30 días, ¿no? Porque ahorita están altísimos, ¿no? Y efectivamente, una empresa se puede tardar años en obtener el impuesto pagado indebidamente de regreso. Y mientras tanto, ¿qué hacen las empresas si se quedan sin flujo? Mientras tanto, las OCE siguen existiendo, Renato. Mientras tanto, las OCE van a seguir existiendo. El problema es la devolución. Granjas Marinas va a poder seguir entrando a PAME para poder generar sus órdenes de compra exenta. El objetivo no es generar problemas de flujo de caja. Es absolutamente exagerado y manipulativo decir que porque hay un problema de flujo de caja se van a perder 200,000 empleos en 2 años. Es una exageración que solo puede entenderse con algo por lo que se quejaba don Víctor, y es que vamos a investigar. Y aquí se lo digo claramente, vamos a investigar si han existido casos de abusos y corrupción en los regímenes de exoneraciones fiscales, y tenemos amplios indicios de que eso ha sido así, de que han habido algunas empresas que han utilizado los regímenes de manera indebida, algunas empresas que han cometido actos de corrupción público-privada para su beneficio particular. Yo creo que ustedes no deberían preocuparse si no han cometido esos abusos, si no han incurrido en prácticas de corrupción, no deberían preocuparse absolutamente de nada. Ese ha sido el principal problema con los regímenes de exoneración en este país, que no se ha investigado y que además muchas empresas exoneradas han gestionado decretos en el Congreso para blindarse. ¿Como cuál decreto? Pues precisamente como el 8/2020, que en el artículo por adición 5A dice que a través de un proceso administrativo particular, especial, no se pueden cancelar beneficios, contrariando lo establecido en el Código Tributario, a través de las regularizaciones que se aprobaron en 2017 y 2018, a través de las cuales el Estado perdió más de 5.000 millones de lempiras, y que inhiben que el SAR, aduanas y CEFIN auditen esos periodos, a través de diversas leyes que permitieron que estas empresas cometieran abusos e impidieran la función del Poder Ejecutivo. Entonces, estamos creando un marco con la Ley de Justicia Tributaria, primero para respetar los derechos adquiridos. Las empresas van a seguir gozando de esos beneficios y, bueno, aquí invito también a don Víctor. Yo tengo limitaciones por ley para decir esto, pero ¿cuántos millones de lempiras, cuántos miles de millones de lempiras han dejado de pagar solo en estos años por estar exonerados? Es falso. Las OCE solo operan en el impuesto sobre ventas. Las OCE solo operan en el impuesto sobre ventas, pero no se ocupa OCE para no pagar el impuesto sobre renta, no se ocupa OCE para no pagar ganancias de capital, no se ocupa OCE para no pagar activo neto, no se ocupa OCE para no pagar Para que lo entienda el público, solidaria. cuando Marlon está diciendo OSEC, se está refiriendo a órdenes exentas, OSEC, para que usted lo vaya comprendiendo, se está refiriendo a órdenes exoneradas. Bueno, pero el puntito aquí es que veo al sector privado diciendo de qué nos sirven esos beneficios si hasta el 2035 si no nos devuelven los impuestos que pagamos. Marlon está diciendo, el proyecto de ley contempla hacer esas devoluciones a más tardar en 30 días. Mira, yo he leído esa ley varias veces y no me acuerdo haber visto el 30 días. Ahora tal vez es una versión nueva que haya aparecido. Pero yo le voy a contestar a él la pregunta, lo que está amenazando. Mira, la realidad, si no me equivoco, hemos logrado 19 millones de dólares de exenciones en la empresa que yo manejo. ¿En un año? No,
desde el 2022 al 2012, para atrás, 10 años. Y nosotros usamos esas exenciones porque cuando yo tomé las riendas de Granja Marinas, a duras penas, bueno, la verdad yo no sabía si yo iba a liquidar la empresa o rescatar la empresa cuando me asignaron esa responsabilidad o cuando fui honrado con esa responsabilidad. Gracias a Dios, con el equipo que formamos, esencialmente aumentamos la producción de 23 millones de libras vivas en cosecha a 55 millones de libras el año pasado, 54 millones. Y aumentamos la generación de divisas en aproximadamente 70 millones de dólares al año. Desde entonces, o sea, nosotros usamos esos beneficios para aumentar el derrame económico a la zona sur de Choluteca por más de 700 millones de dólares. Eso más todo lo que he hecho en mi carrera anterior creo que me califica mucho más que su experiencia limitada para juzgar cuándo una empresa puede sobrevivir, no puede sobrevivir, qué significa el estrés financiero, el tema flujo de caja. Y la realidad, no solamente tengo esa experiencia con Granja Marina, sino he dado vuelta a compañías y fundado, he sido responsable por generar más de 5,000 empleos en esta compañía, en este país. Y en el caso de Granja Marina, yo le puedo decir, sí usamos esos beneficios para crecer. Hoy en día el problema más grave que tenemos es con el costo de energía que tenemos y con el hecho de que no nos devuelven nuestro dinero y francamente usted está representando y haciendo promesas de 30 días cuando no se han cumplido en 6 años. Y yo he estado con otros oficiales en el gobierno, particularmente en CEFIN, cuando me habían prometido hace 6 meses resolver expedientes en 6 días y esos expedientes siguen abiertos. Y básicamente los abogados simplemente me hacen así. La credibilidad suya como gobierno sobre cualquier promesa de honrar un derecho adquirido está básicamente diluido por el efecto de que no han honrado sus obligaciones a devolvernos nuestro dinero. ¿Y quién dice que son legítimas? ¿Y quién dice que el derecho a recibir esas devoluciones son legítimas? Y le voy a explicar el tracto sucesivo, así como se explica en las propiedades de estas devoluciones. Lo explicas después de la pausa. Claramente. Lo explicas después de la pausa, cuando aquí el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Choluteca responde y le dice a Marlon: nunca has generado un empleo, por lo tanto no te das cuenta del estrés financiero que provoca cuando una empresa se queda sin flujo financiero, cuando no se le devuelve a tiempo, cuando se tardan 5 o 6 años para devolverle los impuestos que pagó, ya que hay exoneraciones. Marlon dice que le va a responder al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Choluteca los ilícitos en todo este proceso por los cuales, asumo yo que eso fue lo que quisiste decir, no se les devuelve ese dinero que ellos pagaron en impuestos y que según el sector privado deja con poco flujo de caja a las empresas, generando situaciones que al final repercuten en la estabilidad y rentabilidad de las mismas. Vamos a la pausa y retornamos en unos minutos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Buen día. ¿Me pueden explicar qué es renta mundial? Porque ahí en la ley tributaria se menciona y en qué se aplicaría. ¿Por qué es malo manifestarse si el Partido Libre lo hace? Y ahora es malo. En todas partes del mundo el pueblo se manifiesta cuando está en contra de algo que el gobierno quiere implementar. Continuamos dándole lectura a más de sus mensajes.
Esta empresa de Camarón va a gozar por 12 años más de beneficios y aún así no quiere la ley. Es inaudito su rechazo a la ley. En algún momento deben pagar impuestos y contribuir. No podemos los hondureños seguir manteniendo los privilegios de la empresa privada. Es un abuso. Buen día, la decisión que se ha tomado la considero muy bien por el motivo que no podemos permitir que se siga viendo a Honduras como un paraíso fiscal. Ya es tiempo que paguen lo justo. Más mensajes con personas. Buenos días, el señor Marlon Ochoa debería ir a ver cómo caminan esos expedientes con personas que no saben nada, que lo que hacen es entorpecer el trámite. No avanzan los expedientes con gente nueva que han corrido y han llevado gente de libre que no sabe nada. Los expedientes salen en 9 a 12 meses para darle un dictamen a favor o en contra. Así camina todo allí en la SAR. Más mensajes. Los que dirigen el gobierno de Libre son políticos, no empresarios, y por ello no saben el daño que están haciendo al sector productor. Continúen enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrente@HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Estamos llegando a un punto de comprensión muy importante de esta temática, porque lo bueno es que la gente comprenda. Lo bueno es que la gente comprenda cuáles son los puntos donde hay controversia, donde no se coincide. Cuáles son los puntos que defiende el gobierno para implementar un proyecto de ley de justicia tributaria como este, y por qué el sector privado reacciona y dice: eso va a afectar la economía del país, las empresas van a migrar y se va a reducir el empleo en Honduras. Estamos llegando al puntito de comprensión. Si no, no tiene sentido esto. Si no, se queda en un debate que yo defiendo esto porque soy libre y yo defiendo la posición esta porque soy de los otros partidos. Entonces, es un debate de ciegos. Estamos llegando al puntito donde viene el sector privado y le dice al gobierno: están diciendo que van a mantener estos regímenes hasta el 2035 y que los van a mantener con los mismos privilegios. ¿Y eso de qué sirve si ustedes no devuelven los impuestos que nosotros pagamos, no obstante que estamos exonerados por el régimen en que estamos? Las empresas caen en iliquidez, en estrés financiero. Nos volvemos menos competitivas. Ese es el puntito. El gobierno está a punto de responderle porque Marlon lo anticipa. Ya le voy a decir, le dice Marlon Ochoa al expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Choluteca, ¿por qué no se producen esas devoluciones? Entendí que le quiso decir, porque ahí hay procesos irregulares. Miren, entre otras cosas como renta tributaria, como secreto bancario, este es el nudo gordiano del asunto. Este es el problema del asunto. Aquí es por donde debe usted empezar a comprender por qué disienten empresarios y el gobierno, y no tener un debate ahí en su casa o en sociedad: yo defiendo porque soy de tal partido, yo estoy en contra porque soy de tal partido. Así no se construye una buena opinión pública. Ese es un debate de ignorantes. Estamos en el puntito clave donde conocemos el punto de vista empresarial y estamos a punto de conocer el punto de vista del sector público. Después de la pausa. Redes sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Damos lectura en este momento a sus mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, @FrenteAFrenteHN. Vicente Hernández comparte: las protestas es un derecho constitucional, artículo 79 de nuestra Carta Magna. El gobierno con esas actitudes está perdiendo la confianza del pueblo y eso es muy importante para gobernar. Deben dialogar y escuchar. Las amenazas pareciera que estamos en Nicaragua. Usted pierde su tiempo llevando a esos radicales a su programa, nunca escuchan a nadie, su verdad es absoluta. Lamentable, vale que el poder es efímero, comparte Vicente Hernández.
Rachid Mejía comparte lo que se le viene a Honduras con Libre. Empezó la persecución política de parte de los Zelaya, de los que hace unos días decían: no soy partido, soy resistencia. Hoy criminalizan una protesta pacífica, pero nunca dijeron lo mismo cuando se tenían secuestrados los centros de salud por 14 días sin atención a las personas, sin medicamentos e insumos. Gracias, continúen enviando sus mensajes a través de nuestra cuenta @FrenteAFrenteHN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. El gobierno dice que en la marcha de Choluteca atrás estuvieron instigándola organizaciones políticas y algunas empresas. El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Choluteca lo fue hasta hace unos 15 días, sigue siendo un hombre de mucha influencia gremial, afirma que o rechaza precisamente eso que plantea el gobierno y que lo está investigando el gobierno. Vamos ahora con el puntito, con el gran nudo gordiano, con el asunto sensible de todo este debate, entre otros, pero este es uno de los más sensibles. El empresario dice: yo pago los impuestos, estoy exonerado, pero resulta que no me los devuelven o se tardan para hacer la devolución. El ICEFI dice que esta es una de las debilidades de este mecanismo, pero el gobierno afirma que no se devuelven, entre otras cosas, porque hay actos irregulares. Aquí es donde escuchamos al ministro director del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa. No es cierto que ese sea el nudo gordiano, Renato. El nudo gordiano es que vamos a investigar actos de corrupción y abusos. Esa es una justificación marginal. No, permitime, es que yo lo doy por obvio. Es que eso yo lo doy por obvio. No, pero es que ya digo, en eso tenés el respaldo de toda Honduras, que hay que investigar si se está haciendo buen uso de los regímenes especiales. En eso tenés el respaldo de todos nosotros. Si hay regímenes que no están dando resultados o si hay regímenes que los han utilizado de manera corrupta algunos empresarios, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahí no hay debate. Bueno, si yo he escuchado hasta el mismo sector privado decirte eso, no hay debate? Mencionen, identifiquen. No hay debate si lo acaba de decir don Víctor. ¿Usted está en desacuerdo con que se investigue? Acaba de decir, no, permítame. Si hay empresarios, permítame que yo modero. Es que ya lo dijo Renato. Permítame que lo repita. ¿Está de acuerdo usted con que se investigue la corrupción de empresarios que utilizan regímenes especiales no para generarle empleo y riqueza a Honduras, sino para beneficiarse al margen de la ley? Por supuesto. No, la única vez que estamos de acuerdo con el director del SAR, ¿quién puede estar en desacuerdo con investigar actos de corrupción y crímenes? Es imposible. Los que lo cometieron. Entonces, yo personalmente pienso que no he cometido ningún delito y como ciudadano yo estaría loco con estar en desacuerdo con esa posición que usted acaba de decir. Al igual que considero no devolverme mi dinero casi un acto de robo. Y ese es mi punto de vista. No paga impuestos sobre renta, no paga activo neto, no paga aportación solidaria, no paga devuélvanme mis 200 millones de lempiras. No paga impuestos sobre ventas cuando importa, no paga impuestos sobre ventas cuando compra a nivel local, no paga impuestos a los combustibles y no paga impuestos municipales. Y el problema es un expediente de devolución. No. Que genera empleo. 53 pero también hay empresas que generan miles, centenares de miles de empleos. Obligaciones. ¿Cómo? Usted no devuelve el dinero del ciudadano. Lo devolvemos cuando es legítimo. Somos un ciudadano. Y le voy a explicar usted los expedientes de devolución. Usted no tiene credibilidad con su promesa de 30 días. Le voy a explicar su expediente. Yo tengo 53. Permítame explicarle su discúlpeme, los abogados que llevan el caso tienen más años de experiencia que usted tiene nacido. Permítame. Okay, básicamente, yo no tengo problemas de inseguridad para estarme defendiendo con años de experiencia. 63 expedientes que en 6 años y en 2 casos tuvimos que recrear todos los papeles que son montañas de esta altura porque los pierden. Y después nos dicen, nos cambian los requerimientos. Porque había una época que lo único que había que entregar era la factura pagada con el impuesto destacado y la suma.
Después cambian los requerimientos, ahora queremos el pago, ahora queremos copia del cheque, en una época que la mayoría de los pagos son pagos electrónicos. Permítame, Esencialmente no hay excusa, no hay excusa que no buscan para no devolver el dinero. Y ahora me dice, claro que van a poder seguir trabajando sin las órdenes de compra exoneradas. No es verdad. Ahora, yo soy el más interesado en escuchar el argumento del gobierno del que por qué no devuelven esos impuestos en un régimen de exoneraciones. Así que te escucho y no te quejes de que no te he dado participación. No te quejes. Marlon está aquí cada 2 semanas y para mí es un gusto que el gobierno esté en frente a frente cada 2 semanas para que explique sus puntos de vista. Para mí es un honor que el gobierno no diga ahí están sesgados y solo le dan participación a los empresarios. De eso no se pueden quejar y por eso soy el más interesado en escuchar el por qué no hay esta devolución que tú dices no se hace porque hay irregularidades. Bueno, mire. Yo insisto que ese no es el punto de discusión, ese no es el punto de debate, eso es lo que públicamente dicen, ¿no? Pero obviamente aquellos que, mire, en 150 años de existencia de las exoneraciones en este país no se ha hecho una auditoría para verificar si no han existido abusos o actos de corrupción. Están las facultades en el Código Tributario para auditar empresas y cancelarles el beneficio en caso de que incumplan, pero en 150 años nunca se le ha cancelado a una empresa el beneficio que por motivos de abuso, a pesar de que yo escuché a Pedro Barquero que sí les han cancelado. Lo que se hizo fue una depuración de empresas que ya no existían. O sea, agarraron el listado de las OLI que estaban inscritas en desarrollo económico y eliminaron aquellas que ya habían dejado de existir, aquellas que ya no tenían trascendencia económica. Pero eso es muy distinto, Renato, a que se haga una auditoría y que se constate si han existido abusos. Y como bien lo expresó don Víctor, el problema que ellos tienen es que ese fin está habilitado para cancelar exoneraciones en caso de que hayan existido abusos. Y yo aquí lo voy a decir, Renato, la gran mayoría de empresas hacen un buen uso de su exoneración. Es una minoría, pero esa minoría obviamente está generando una reacción y manipulando la información de manera estridente. Pero permíteme, este puntito pero claro. Déjeme explicar el tema de devoluciones. Es que mira, déjeme explicar el tema que de lleva la 2 minutos y no lo has explicado, pero déjame repreguntarte. Es una de mis prerrogativas de ser moderador del programa. Adelante. Ok, si tú me dices, la mayor parte cumple y se apega a la ley, pero solo es un grupito que violenta la ley y se beneficia de esos regímenes especiales y no le genera ni riqueza ni empleos a Honduras, ¿por qué no se ha ido el gobierno contra esas empresas? ¿Por qué tenéis que meterlas a todas en el mismo costal? Pregunta de periodista. Óigame, no las estoy metiendo a todas en el mismo costal. Aquí le estoy diciendo que hay unas que incumplen y otras que no cumplen. Eliminás 11, 12, 13 regímenes. Bueno, es distinto. El abuso está legalizado dentro de los regímenes. Imagínese que en el régimen al que está adherido la empresa que representa don Víctor, se permite, Renato, que vendan, es un régimen destinado a la exportación, ¿verdad? Se permite que empresas vendan hasta el 50% en el mercado local. Y hay 31 empresas, representa el 10% de las empresas en el régimen, que venden el 100% de su producción en el mercado local. Eso es un abuso, ¿verdad? Pero está legalizado, ¿verdad? Que vendan el 50%. Está legalizado, Renato. El problema de energía aquí es terrible, ¿no? O sea, aquí se otorgaron centenares de contratos, particularmente en 2014, a un sobreprecio y además se les pagaba un incentivo adicional de 3 centavos, según ley. Y eso es lo que tiene los costos de generación tan altos y además estas empresas están exoneradas. Entonces, esos abusos están legalizados. Lo que está diciendo el gobierno es, todas las empresas que estén amparadas en los regímenes van a seguir gozando del derecho adquirido. Pero de aquí en adelante, comencemos con regímenes que sean transparentes, comencemos con regímenes en donde el beneficio que reciba la empresa esté vinculado a la contraprestación social y económica que otorga la empresa. Es decir, que una empresa recibe exoneraciones cuando, por ejemplo, genera empleo, o por ejemplo, cuando genera exportaciones. Esa es la idea del RINDE, o por ejemplo, cuando genera inversiones. Por eso, en el régimen de incentivos a la inversión para el desarrollo,
el beneficio se puede recibir cuando la empresa ha gastado en salarios superiores al salario mínimo, porque eso es otro tema además. Muchas de las empresas exoneradas incumplen los derechos de los trabajadores. Aquí le hago la pregunta a don Víctor, ¿tiene a todos sus empleados afiliados al Seguro Social, su empresa? Creo que sí. Bueno, es importante, importante investigar esto. A mí me auditan todos los años. Mire, las devoluciones. Okay, ¿Por qué las devoluciones no son en realidad el punto por el cual se están oponiendo a este decreto? En primer lugar, vuelvo a aclarar, la empresa no ocupa pedir devolución para gozar del beneficio de impuestos sobre renta, activo neto, ganancias de capital, aportación solidaria. Todos esos son impuestos exonerados ya por el régimen. Y si tienen una resolución de adhesión al régimen, solo presentan en SAR esa resolución y gozan de la exoneración. No pagan renta, no pagan activo neto, no pagan ganancias de capital. Es mentira que tienen que solicitar una devolución. ¿Qué ha sucedido? Dos casos puntualmente. Primero, que algunos abogados no saben utilizar el sistema, algunos abogados de estas empresas no saben utilizar PAME y presentan solicitudes de devolución extemporáneas. Esto quiere decir que utilizan el beneficio en un año y solicitan la devolución en otro. Y en segundo lugar, pasa también que las empresas, particularmente en estos casos, como bien ya lo decía don Víctor, migraron fincas que estaban en un régimen en donde pagaban impuestos a un régimen que no pagaban impuestos. La empresa siente que tiene el derecho legítimo de percibir los beneficios desde antes de que el Estado hubiera resuelto su incorporación en el régimen. Es más, porque precisamente el Estado denegó la incorporación de estas empresas en ese régimen, es que se aprobaron 3 decretos en el Congreso, el 8/2020, que permite, o sea, que elimina un requisito para que las empresas se incorporen al régimen SOLI, que es la construcción de un muro perimetral y un punto de acceso y salida claramente definido. Después el 75/2021, que violando la Constitución, y por eso decimos que es un acto de corrupción pública, ¿verdad? Porque se viola el principio de irretroactividad de la ley. Violando la Constitución, ordena que los expedientes que están en curso se resuelvan, que los expedientes que fueron metidos antes del decreto 8/2020 se resuelvan aplicando el 8/2020. Algo absolutamente inconstitucional. Y luego el 126/2021, insólito, repito, que ordena el Poder Legislativo. Esta es la sesión que se realizó el 23 de diciembre de 2021, un mes después de que el Partido Nacional perdió las elecciones. En el Congreso Nacional aprobaron un decreto que le ordenaba, vía decreto legislativo, algo insólito, resolver favorablemente un expediente. Decretos diseñados a la talla de ciertas empresas. Entonces, estas empresas creen que tienen el derecho a no haber pagado impuestos antes de que estos expedientes fueran resueltos. Y eso a mí me parece ilegítimo. ¿Es el caso de Granjas Marinas? Me parece un abuso. No puedo decir, pero don Víctor sabe. Creo que se está refiriendo a Granja Marina y también creo que está distorsionando. El problema de Granja Marina fue esencialmente, nace de una tentativa de un acto de corrupción y chantaje. No voy a entrar en detalles, pero lo que se me dijo es que querían el 70% de nuestras acciones. Nuestros accionistas jamás iban a aceptar eso y teníamos el apoyo de los diputados del sur en todos los lados de tratar de impedir eso. La verdad de las cosas, lo que sucedió es lo que se llama una fusión por absorción. El miedo que tengo con esta conversación es que vamos a entrar a temas bastante técnicos No, pero dijo algo que yo como periodista no puedo soslayarlo. Ok, por favor, ayúdeme a tratar de simplificar usted la ha dicho explicación. Que la empresa fue chantajeada. Correcto. Porque me imagino que fue en el pasado gobierno, que no es en este. Es correcto. Hicieron el 70% de las acciones de la empresa de él. Es correcto. Entonces,
los diputados del sur que saben lo que este tipo de empresas, las meloneras, las camaroneras, Marlon lo sabe también, los empresarios de la OCRA generan, y los empleos que generan estas empresas, los diputados del sur vinieron y lo apoyaron con esa iniciativa en el Congreso. Mira, ¿Qué tiene que ver el hecho del chantaje de pasadas autoridades de que querían el 70% de las acciones de Granja Marina con lo que está denunciando aquí en ese decreto Marlon Ochoa? Esto va a ser posiblemente uno de los otros pocos áreas de concordancia con el señor secretario. Desafortunadamente, no existe un mecanismo en este país para asegurar que un funcionario cumpla con sus deberes. Entonces, existen lagunas muy grandes en la burocracia para que los funcionarios cometan abusos. Al caso que se está refiriendo, y en una ocasión hasta cometió un error el señor director, él dijo que nos habíamos funcionado sin autorización. No es verdad. Nosotros teníamos la aprobación de la, creo que se llama el CDPC. Eso, la Comisión de Competencia, creo que es el único ente en el gobierno que tiene potestad sobre ese tipo de decisiones. Y si no me equivoco, teníamos la autorización de hacer eso en el 2017, si no me equivoco. Y cuando usted dijo que no lo teníamos, estaba equivocado. Lo que pasó... ¿Perdón? Nunca he hecho eso. Lo que yo dije es que ¿Qué pasó? no estaba resuelto si las empresas absorbidas podían, a esas empresas absorbidas se les podía trasladar el beneficio de no pagar ningún impuesto, no es un que es el de traslado Soli. tampoco, okay, porque las empresas dejaron de existir. Fueron absorbidas por la sobreviviente y en teoría lo que pasa es que los derechos y obligaciones del que desaparece pasan automáticamente al que sobrevive. Había también un artículo de ley que prohibía 2 regímenes en una compañía. O sea, la ley no estaba diseñada para tiempos modernos. Entonces hicimos esta fusión y sobrevive Empacadora San Lorenzo con 2 regímenes. Para no tener este problema legal o de ilegalidad, lo que hicimos fue solicitar una expansión de nuestra SOLI a área geográfica nueva y básicamente a la misma vez la eliminación del viejo régimen. También no es verdad lo que dice, en mi opinión está incorrecto, perdón, el señor director. La exigencia del cerco no existía en la ley del 1999. Nuestra SOLI fue creada en 2003, cuando no existía el requerimiento de cerco, y se impuso después por reglamento que iba sobre la ley. No. Sí. Le aclaro acá. No. El artículo 9 del decreto original de 1976 ya establecía la obligación de construir cercos perimetrales. Hablaba y eso se de quitó métodos, hasta 2020. la ley de Decreto 1999 hablaba de métodos de control. No, pero es que el artículo 9 seguía vigente. Y ahí hay un tema bien interesante, porque la ley está obsoleta y el concepto de cerco está obsoleto. A tal grado que voy a explicar, hay una productora de tilapia que fue el que estableció el precedente sobre la cual nosotros nos estábamos basando, que ellos tienen la SOLI en las jaulas que están en el lago de Yohoa, el Cajón, y ahí no hay cerco. Obviamente nadie va a construir un cerco. Ese es el problema, precisamente. Pero donde quiero llegar es, ahí es algo cultural y bien interesante. ¿Queremos producir o no? ¿Vamos a reconocer que hay evolución económica o no? ¿Vamos a hacer todo lo posible para que se pueda trabajar productivamente en este país o vamos a buscar pelos en la sopa? La realidad es esta, ¿okay? En el caso de Yohoa y del Cajón, de agua que producía nada, se crearon miles de empleos, porque en ese entonces hubo una actitud de hacer las cosas funcionar. Si se está hablando de control de perimetraje,
si uno mira la tecnología que nosotros usamos en Granja Marina para controlar el robo, porque lo hemos bajado, nosotros tenemos un sistema de 4 anillos de seguridad que es tan avanzado que mandan cadetes de la policía militar y de la policía para estudiar nuestras técnicas de control de perimetraje, que son muchísimo más avanzados que cualquier cerco. Hoy en día, si uno mira en YouTube, compañías como Anduril, control de perimetraje, no son muros. Los demócratas tienen toda la razón al reírse de la tentativa de construir un muro. La verdad de las cosas, cosas como controlar masas, balances de masas, controles eléctricos, son extremadamente más eficientes y funcionan muchísimo mejor. Eso sí, lo hemos comprobado a tal grado que las propias autoridades vienen a estudiar nuestro sistema de control de perímetro porque francamente es mejor que el 911. Y la verdad de las cosas, vuelvo y repito, y eso de los abusos. Mira, yo exporto el 100% de nuestra producción. No me interesa vender nuestra producción en Honduras porque ese es un segmento del mercado que conscientemente se lo dejamos a las compañías más pequeñas. Nosotros somos una de las pocas compañías en Honduras, en la industria de camarón, que hoy día, por ahora, puede competir con los ecuatorianos, porque tenemos escala y tenemos otras. Nuestras ventajas, desafortunadamente, son replicables, así que es cosa de tiempo. Ahora, déjame ir a una pausa comercial y esto último que ha sucedido me demuestra que la comisión del Congreso que dictamina este proyecto está en la obligación de dialogar más, de investigar más, porque estoy seguro que este elemento que ha mencionado el expresidente de la Cámara de Comercio y el CEO de esta empresa acuicultora, no lo sabía ni Marlon, de que sí, en el gobierno pasado los chantajearon y querían el 70% de las acciones de la empresa. Sí sé que ese es el argumento que utilizaron para que les aprobaran el decreto del Congreso. Ese me mueve a decir que necesitan diálogo para ver muchas de las cosas, que pasa el empresariado o a que estuvo sujeto el empresariado con estos regímenes en pasados gobiernos. Porque sería una lástima, tú dices que no va a ocurrir esto, que el sector sur perdiera esos empleos, una zona que de por sí es árida, pero tiene algunas áreas que produce bastante, que perdiera estos empleos por falta de socialización, por falta de consensos, por falta de más diálogo. Yo sí insto al Congreso Nacional y a esta comisión a que siga dialogando, e insto al gobierno que más allá de investigar si hay empresarios u organizaciones políticas detrás de la marcha de los trabajadores, que investiguen realmente a profundidad qué es lo que ha ocurrido con los regímenes. De hecho, tú lo estás planteando, que lo malo se elimine, que si hay que sancionar a quienes han abusado de los regímenes, se sancionen, pero sin dejar de escuchar a los que opinan que se cometerá un error si de tajo se eliminan estos regímenes y exoneraciones. Ese asunto de las devoluciones debe ser profundizado en el diálogo entre el gobierno, el Congreso y los empresarios también. Y así evitamos este clima de crispación que ya estamos viendo, este clima de división que estamos viendo ya, creado justamente por este proyecto de ley tributaria. A menos que haya gente interesada en este clima de crispación de Honduras, yo esperaría que nadie quiera vivir como hemos vivido en las últimas décadas, peleados y divididos. Yo sugiero como hondureño, con 44 años de experiencia en esto, que siga el diálogo y que busque el consenso el gobierno con el sector privado a partir de esta ley de justicia tributaria, porque en el fondo sabemos que si hay empresarios que se aprovecharon de manera incorrecta e ilícita para su beneficio, sin darle nada a Honduras bajo la cobija de estos regímenes especiales. Pero que, como lo admite el funcionario, el ministro director del SAR, la mayor parte de empresas
sí han estado respetando la ley. Entonces surge la gran pregunta, ¿y por qué el gobierno no se concentra en quienes no la han respetado? ¿Por qué? Me imagino que hay procesos para sancionar a quienes no han respetado estos regímenes especiales. Y así nos evitamos de esta controversia que, insisto, está creándole más división al país. Vamos a ir a la pausa. El turno será ahora para don Nexer Mejía, que tiene algunos apuntes, para Oliver Erazo, abogado constitucionalista, que tiene otros apuntes sobre esta compleja controversia que genera en el país este proyecto de ley. No funciona así en ningún país. Pero lo que pasa es que en ningún país el gobierno le quita el dinero al contribuyente y no se lo devuelve. Viene Marlon Ochoa y le pregunta... Esa es la posición que usted tiene. Y le pregunta aquí a Víctor Wilson, ¿por qué está diciendo que se van a perder 200,000 empleos o que van a migrar empresas? Porque vamos a caer en estrés financiero, porque ustedes no devuelven el dinero que nosotros pagamos en impuestos, a pesar de estar exonerados. Marlon no cree esa teoría de Víctor Wilson y le dice, no tiene que ver absolutamente nada de eso. ¿Por qué tienen que caer en estrés financiero? Y él le repite lo mismo. O sea que hoy no van a coincidir en este puntito. No van a coincidir. Usted dice... Es imposible coincidir cuando alguien no te ha devuelto lo tuyo. Es legítimo, se le va a devolver. Ahora, me acaba de mandar una nota Santiago Herrera, y esta yo no la sabía. La suma de créditos no devueltos a la industria hondureña asciende casi 3,000 millones de lempiras. Y las exoneraciones son 60,000. Y yo excelente dato, mis Renato, exoneraciones, los impuestos que se perdonan son 20 veces lo que se deben. Y mis exoneraciones han traído más de 700 millones de dólares a la zona sur del país. Y la va a seguir gozando durante 2 años más. Y el problema es que hasta que me devuelvan el dinero, la credibilidad detrás de lo que usted... no es su problema con el decreto, don Víctor. Y usted está reescribiendo una ley porque la gente, porque el 10% de la gente ha cometido irregularidades. Por eso hay que votar todo lo anterior, que ha funcionado también por tantos años. El objetivo de la ley, Renato, no es eliminar de tajo ningún régimen. No, es la consecuencia. Van a seguir gozando durante 12 años. Es la consecuencia y con sus largos años de gestión, usted no está calificado para medir consecuencias. Van a seguir gozando este proyecto de ley, de no pagar renta, que puede esencialmente exterminar el empleo en el sur, no tiene un estudio econométrico respaldando sus proyecciones. Óigame, usted está diciendo que van a perder y le ha dicho a sus empleados, aquí lo acaba de yo aceptar, que van a despedirlos si se aprueba la ley. Esta ley, como está presentada, la versión que yo tengo, definitivamente les pone sus trabajos Esa es la manipulación y sus a la que nos futuros referimos. En riesgo. Esa es la y eso no es una manipulación. Esa es la manipulación. Una manipulación porque ustedes siguen gozando de los beneficios durante 12 años. Profesional en función a 40 años de experiencia y les está hablando la persona que rescató la industria. O mejor dicho, como dijo la prensa una vez, yo soy el exauditor que transformó la industria camaronera. Esa es mi apreciación profesional. Y con esa apreciación profesional traigo más de 800 millones de divisas nuevas a este país y he creado más de 3,000 empleos y rescatado los 2,000 que estaban. ¿Cuándo? ¿Cuántos empleos y cuánto dinero ha invertido usted en Honduras?
Si es que aquí 9 millones de personas Usted no pueden jamás crear, ha invertido un 5 en este país. No pueden invertir. No ha creado porque las un condiciones, trabajo en porque este las país. condiciones Nunca favorecen se ha a través de despertado en privilegios la a gran noche empresa. diciendo Existe una cómo diablos voy a pagar la Mire, planilla. mire, ¿Cómo diablo voy a darle futuro a esta gente? Yo y miles de Usted jóvenes, así como los que jamás, se han ido del país, jamás. quisieran poder invertir en este país, quisieran poder poner siquiera una pulpería, pero las condiciones de monopolio, las condiciones de competencia desleal, las condiciones de concentración de mercado no lo permiten. Yo no ¿Quién puede compito poner un con negocio acá? ningún productor Eso es lo que hondureño. nosotros estamos combatiendo precisamente. Yo y compito lo que queremos con ecuatorianos, que todas con las peruanos. personas en este país Mire, puedan crear inversiones. Él resume que usted seguirá por 12 años más acogido a este régimen Soli con esta empresa. Si él le debiera tanto dinero como nos debe a nosotros, ¿qué tanta confianza le pone en sus palabras? Él dice que lo que le debe el Estado, porque no le ha devuelto, está superpagado con las exoneraciones que han tenido. Ya bien dijo, Disculpe, 20 veces. O sea, tengo que contribuir con algo que no estoy legalmente obligado y él no me quiere devolver porque está celoso por lo que recibimos o envidioso por lo que recibimos por allá. O sea, recibió tanto, te vamos a confiscar esto. Esa es la ley y con eso tengo que invertir en el futuro. Con ese tipo de raciocinio. Esa es la excusa del ladrón, ese es Robin Hood. Bueno, Eso es, está ¿sabes claro qué? que- Te dimos tanto, te vamos a joder acá. que perdió el estribo, don Víctor. Yo lo invito a la calma. La ley, insisto, va a respetar sus derechos adquiridos por 12 años. Por 12 años va a seguir gozando del privilegio de no pagar renta, venta, ganancias de Nexer Mejía. capital, activo neto. 12 años se le va a respetar ese privilegio. Aquí le hacemos un llamado enérgico a que deje de manipular a sus trabajadores para que se movilicen. No amenace con despedirlos. No estoy amenazando No amenace con despedirlos. No la amenace ley con respeta. quebrarnos. La ley respeta sus Devuelva derechos el dinero. adquiridos. Muestre que usted entiende el concepto. O sea que no reciben ningún beneficio por estar en No, Soli. Sálgase devuélvanos lo entonces, debido. Sálgase del régimen. Se permite. O sea, Si salimos ustedes del reciben régimen, salimos del negocio. Enormes beneficios fiscales. Ustedes acaban de así escuchar. como muchas otras empresas. Dice que yo manipulo y está básicamente invitando, salgan del régimen para que pierdan sus empleos. Bueno, esa es la importante que manipulación hacerse. a la que estamos Deja sometidos. hablar ahorita. a Nexer Mejía, el diputado de Libre. Hay que hacerse una pregunta muy importante como pueblo hondureño. ¿Este modelo ha sido un modelo exitoso? ¿Este modelo de exoneraciones ha sido un modelo exitoso? ¿O es un modelo que ha fracasado? La promesa del modelo fue erradicar la pobreza y la pobreza extrema. Y entre el año 2009 y el año 2021, la pobreza pasó del 59% al 75%, que equivale a que 2.8 millones de hondureños se encuentran en extrema pobreza y que a consecuencia de eso, 1 millón de hondureños o más han tenido que emigrar por cuestiones financieras. ¿Desde cuándo están las exoneraciones? ¿Desde cuándo están estos modelos? Si nos vamos al modelo Soli, está desde el año 1976. Tiene 43 años de estar funcionando en el país. Y estaba hasta 35 años más, ¿verdad? Hasta el 2050. O sea, la situación es, hay menos desempleo, hay menos pobreza, hemos mejorado, tiene más poder adquisitivo la familia hondureña. Todos sabemos que estamos en un país aún más pobre. Lo que significa que este modelo ha fracasado. Con cifras. Con cifras. ¿Te le estás echando la culpa a los regímenes especiales del fracaso de este país? No. No estoy echándole la culpa. Solo que la promesa del modelo fue, mira, ok, les vamos a dar exoneraciones para que no paguen impuestos sobre la renta, activo neto, aportación solidaria, que no paguen por importar combustibles, que cuando traigan toda la mercadería del exterior tampoco paguen impuestos aduaneros, pero ustedes nos van a generar empleo, nos van a generar mejores condiciones de vida y vamos a progresar como país. Eso no ha ocurrido en más de 43 años que el Soli está y otros 20. Nexer, pero 30 yo me años. preguntaría si cada año sube
Ustedes en el Congreso, claro que no es responsabilidad tuya, porque tú sos diputado hasta hace poco, incrementan más del 50% del PRI, el presupuesto, toda la riqueza de Honduras se concentra en el presupuesto público. Yo me preguntaría, ¿qué hacen con el presupuesto público? ¿Cómo invierten el presupuesto público? ¿En qué gastan el presupuesto público que seguimos más pobres? Lo que te quiero decir es que aquí la ausencia de Estado de Derecho por los problemas políticos y un montón de cosas, la forma como se gasta la plata, no obstante que se incremente el presupuesto general todos los años y seguimos siendo pobres, yo no le echaría la culpa a los regímenes. Yo no le estoy echando la culpa. Si han habido, empresarios abusivos, que los topen. Si me escuchó bien. Pero las causas de la pobreza son muchas. Si me escuchó bien, yo hice la comparativa del modelo. Del modelo, ¿qué nos prometió el modelo? Si yo le prometo a usted mejorarle una situación y después de una evaluación de 40 años, que yo creo que es más que suficiente para evaluar, imagínese que Mr. Wilson nos menciona de que puede quebrar su empresa. Y todos los microempresarios, pequeños, medianos empresarios que generan el 85% de los empleos de este país, están escuchando que ellos sí pagan impuestos sobre la renta, sí pagan impuestos sobre venta, sí pagan si traen mercadería del exterior, pagan absolutamente todo. Si escuchan a una gran empresa decir que está a punto de quebrar, si le quitan todas las exoneraciones, ¿qué pensará el microempresario que paga absolutamente todo? El que genera alrededor de 1 a 5 millones de lempiras en ventas anuales y escucha a alguien que genera 100, 200, 500 millones de lempiras. Entonces, ¿qué mensaje le manda al microempresario? Pucha, entonces, ¿y cómo sobrevivimos nosotros? ¿Cómo sobreviven la competencia desleal? Porque mire, esta ley ha sido una de las leyes más desinformadas en el poco tiempo que tengo de ser congresista, pero que le ha dado seguimiento a los demás congresos, de las leyes más desinformadas. Hace poco, yo le dije extracámara, me escribió un cliente que está en el RIT, bajo el régimen de importación temporal, y me dice, abogado, y según la versión de Mr. Wilson ya se termina la exoneración. Entonces, mire, la ley, y lo voy a puntualizar porque la ley es pública. En el artículo 13 dice exoneraciones vigentes. Ahí donde se aplica el principio de los derechos adquiridos y donde dice que las exoneraciones vigentes continuarán hasta que su convenio o contrato finalice. Y si no les queda claro, en el artículo 15 de la misma ley, donde dice cuáles son las exoneraciones que serán eliminadas, también dice que se va a respetar el principio de irretroactividad de la ley para que continúen con los beneficios. O sea, 2 artículos de la misma ley le especifican y le aclaran que usted va a poder continuar con los demás beneficios. Y se lo digo porque en esta ocasión estamos con una camaronera, pero también este foro lo está escuchando todas las empresas que están sometidos a los otros 18 regímenes especiales y están preocupados porque piensan que definitivamente una vez que entre en vigencia la ley, ellos dejan de recibir los beneficios de exoneración que ya tenían. Entonces es importante aclarar nuevamente de que ustedes van a seguir gozando con esos beneficios hasta que el contrato o el convenio que ustedes tienen lo diga, va, la fecha de terminación. Si dice que es hasta el 2035, pues será hasta el 2035, como en el caso de la empresa de Mr. Wilson, porque dejamos una incertidumbre, una zozobra en el pueblo hondureño, que se van a perder 200,000 empleos. Es totalmente falso. Aquí van a seguir con las exoneraciones. Si una empresa, después de 50 años de funcionamiento, no llegó a un equilibrio económico, y créame que aquí no es necesario ni ser ni economista, porque usted, como microempresario, los que hemos sido microempresarios, hemos tenido pequeñas empresas, sabemos que ocupamos un margen de 5 años para saber si realmente la incubación de esa empresa nos da resultados. Le voy a reformular la pregunta que parte de lo que dice el diputado Nexer Mejía. Si van a continuar ustedes con las exoneraciones por más de una década más, ¿por qué insisten que se van a perder 200,000 empleos? Mira, el problema es que no tenemos confianza por ese articulado que dice se van a respetar los derechos adquiridos cuando también eliminan las órdenes de compras exoneradas. Si él dice, está bien, le vamos a devolver su dinero en 30 días o menos, pero de aquí a 5 años. Entonces, el derecho adquirido ha sido sustancialmente diluido. Lo que más inquietó todavía hace 5 minutos, pues si ya recibieron todo esto, ¿para qué diablos le voy a devolver lo que ya le debo?
Y eso es insólito. Lo que estoy escuchando, si fuera un cliente, es un cliente que no paga. En realidad, ¿quién va a tener confianza con ese tipo de pensamiento en alguien que controla el poder coercitivo del Estado? Mira, en 1802, uno de los juristas más famosos en la historia del mundo legal escribió en uno de sus fallos una frase muy clave: el poder de grabar conlleva el poder de destruir. Entonces, en las manos del señor del azar está el poder de destruir. Que quede bien claro. Y el jurista, no fui yo que inventó esa frase, ese fue el jurista que definió el papel moderno de las Cortes Supremas. El poder de grabar conlleva el poder de destruir. Y en este caso estamos mirando una situación donde tenme confianza. Los derechos adquiridos serán respetados a pesar de que te vamos a quitar el mecanismo necesario para que se cumpla. Y voy a, antes de seguir, responderle a su pregunta. ¿Dónde van a ir los MIPYMES cuando se quebran las industrias grandes? Se van a ir al pique con nosotros. Yo tengo más de 5,000 MIPYMES como proveedores. Como empresa, el sector camaronero tiene más de 10,000 MIPYMES. La preocupación que está aquí, y he hablado demasiado de Granja Marina, de verdad, porque lo conozco mejor, pero la preocupación es ocra, la preocupación es melón, la preocupación es hortalizas, y les voy a decir, teniendo el poder de destruir y no tener un estudio de reputación econométrico, dándote el impacto económico de una ley que en mi opinión profesional es increíblemente destructiva, y es destructiva, ¿okay? Es irresponsable y me da cero confianza. Y esto no es un tema de atraer inversión del exterior, yo soy inversión doméstica. Pero tendrá el espacio para que sus especialistas, su equipo de abogados... Mis especialistas me dicen, esta ley nos con la Comisión destruye. Especial de Socialización de esta ley, ustedes tienen un espacio ya agendado en el Congreso Nacional para que hagan toda esa exposición y que nos digan por qué van a perder. Yo todavía tiene tiempo, Mr. Wilson, para formular bien la argumentación y que nos diga por qué se pierden de 100,000 a 200,000 empleos. Va a tener el espacio en el Congreso Nacional con la comisión, también estará el ministro del SAR, para que usted les ponga a la comisión dictaminadora por qué dictaminar a favor o por qué dictaminar en contra. Su espacio lo va a tener. Vamos a la pausa. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Johnny Walker comparte a través de nuestra cuenta @FrenteFrenteHN. Si hay empresas que han abusado de las exoneraciones, deben ser castigadas, pero no debe castigarse a la empresa privada honesta y menos a los trabajadores poniendo en riesgo sus empleos. Eso es atentar contra la familia. Gracias por haber compartido su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Abogado Oliver Erazo, primero le presento mis disculpas, ¿no? No, no hay ningún problema. Le presento mis disculpas. Me gustaría un mensaje breve de su punto de vista de esto. Mire, el pueblo hondureño tiene que estar claro en una situación material. Los principios constitucionales en los que se basa el régimen tributario, uno de ellos es el de legalidad. He escuchado muy respetuosamente los argumentos del director de la SAR, el honorable diputado, donde hacen referencia a un articulado de lo que es la ley que se está discutiendo. Pero esa ley no existe a la vida del derecho en este momento. Lo que existe en este momento es otro marco normativo y, lógicamente, principios constitucionales donde se sustenta el régimen tributario. Escuchaba al director de la SAR hablar de abusos,
de abusos, ¿ok? Bueno, pero él tiene la responsabilidad ante la nación de que si tiene identificados los abusos y conducta constitutiva de delito, de presentar la denuncia al Ministerio Público para que sea la Fiscalía la que proceda. Porque el delito, según nuestro Código Penal, se comete por acción y por omisión. Y en este caso, usted, como responsable del SAR, si tiene identificado eso y usted lo denuncia, lo debate en los medios de comunicación, los hondureños lo que estamos esperando es que las acciones se vean materializadas. Alguien, par suyo del gobierno, creo que es el abogado Facto Calix, ya hizo acciones en el Ministerio Público. Esto es importantísimo para usted como funcionario público porque eso delimita el discurso a la acción. Eso delimita sus funciones como funcionario público a lo que podría ser una estrategia política de mantenimiento del poder. Son cosas sumamente delicadas, porque el diputado nos conversaba, nos hablaba y nos decía, ok, el tema de la pobreza. Es cierto, los estados solo tienen una forma de generar riquezas y a través de los impuestos. El tema de la política fiscal es sumamente delicado. Que se ha subido los índices de pobreza, es interesante. El honorable diputado hablaba hasta un 75% al año 2021, ¿no? Exactamente. Ok, pero del 2022 al 2023 estamos en el 82% de incremento de la pobreza. O sea, ha subido un margen más. Escuchaba hablar de modelo de ustedes y de decir que el modelo no funciona, pero hasta el día de hoy no tenemos claro cuál es el modelo que ofrecen. Solo nos quedan 30 segundos. En tal sentido, lo importante es bajar la polarización. El discurso del Consejo de Seguridad ayer de nuestra presidenta creo que no es el más oportuno. Creo que pretenden generar una investigación para incoar un delito de sedición y eso va por otra ruta totalmente distinta que no es la de socializar, discutir una nueva ley en este caso.